Les saludo, hermanos, en el nombre del Señor. ¿Cuántos están contentos de volver aquí a la casa del Señor para poder escuchar la palabra del Señor y alabar también el nombre del Señor? ¿Cuántos están contentos, hermanos, de volver por acá? Digan amén. Pues el día de hoy vamos a hablar del último sermón de esta serie que hemos estado hablando, que es el tiempo de salir. Es una serie que nos ha desafiado al evangelismo, que nos ha desafiado a nosotros a que podamos salir de donde estamos a evangelizar. Y nos ha puesto a reflexionar como iglesia, como creyentes, acerca del mandamiento del Señor Jesucristo de evangelizar. Hemos respondido varias preguntas en esta serie de sermones. En el primer sermón hemos hablado de cómo crece la iglesia del Señor, y nos hemos respondido con Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, y hemos dicho que la iglesia crece por la multiplicación de los discípulos y con los creyentes también siendo discípulos y haciendo discípulos a todas las naciones. Y esto se hace proclamando la buena noticia. Por eso en el segundo sermón hemos hablado y hemos respondido la pregunta de cuál es la buena noticia que nosotros proclamamos. Y hemos respondido con 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 5, y la respuesta es que existe perdón en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, y la persona puede evitar las consecuencias eternas y temporales del pecado. Y si esto nos ha llevado a testificar de lo que nosotros creemos. Y entonces el tercer sermón nos habla y responde la pregunta: ¿por qué testificamos nuestra fe? ¿Por qué tenemos que hablar de esta buena noticia? Y nos hemos respondido con Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17, porque el que reconoce o se reconoce pecador, se salva por la fe en la buena noticia y puede vivir su vida libre de pecado. Y las buenas noticias, o las buenas nuevas, traen fe para salvación y también para la santificación del creyente. Y esto nos lleva a preguntarnos a la cuarta pregunta que el día de hoy vamos a responder. ¿Y cuál será la mejor manera de compartir la buena noticia? ¿Cómo proclamamos nuestra fe o cómo proclamamos eficazmente las buenas nuevas? Esta es la pregunta que vamos a responder el día de hoy. Y vamos a respondernos con 1 Corintios en el capítulo 2, versículo 1 al versículo 5. Hermanos, pudiésemos tener buenas ideas para proclamar el evangelio o las buenas noticias, pero finalmente tendríamos que preguntarnos qué dice la palabra de Dios, cómo es que debemos proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a leer la palabra de Dios. Esta vez, puestos de pie. Y vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 2, del versículo 1 al versículo 5. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Padre bueno, bendice tu palabra y gracias el día de hoy. Y ayúdanos a respondernos esta pregunta: ¿cómo es la manera más eficaz de compartir la buena noticia? Y te pedimos que nos guíes y nos hables con el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Entonces la pregunta es: ¿cómo proclamamos eficazmente la buena nueva? Sabemos que la iglesia crece por la multiplicación de discípulos que proclaman una noticia, y esa noticia es que Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Sabemos eso. Sabemos también que es necesario que nosotros proclamemos esa buena noticia. Entonces, la pregunta es ahora: ¿cómo nosotros proclamamos más eficazmente esa buena noticia? Y este pasaje nos responde. Los primeros dos versículos dicen: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado.
Aquí Pablo anuncia el testimonio de Dios en su conocimiento del Señor Jesucristo crucificado. Y aquí se ve que las buenas nuevas no son para la retórica o sabiduría humana, sino para presentar al Señor Jesucristo. ¿Cómo proclamamos eficazmente la buena nueva? Estos dos versículos nos están diciendo que presentando al Señor Jesucristo. Que cuando proclamamos el Evangelio del Señor Jesucristo, tenemos que enfocarnos en presentar al Señor Jesucristo en su sacrificio en la cruz. En otras palabras, aquí Pablo está diciendo, yo no he venido para hablarles del Evangelio a ustedes con palabras, con buena retórica, con excelencia de palabras, con sabiduría humana. No he venido a hablarles así, dice, porque me he propuesto, aunque sabía muchas cosas el apóstol Pablo, pero me he propuesto solamente saber una cosa, y esto es el Señor Jesucristo, presentarles al Señor Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, estos 5 versículos de 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5, tienen un trasfondo porque el apóstol Pablo estaba viniendo de Atenas. Si ustedes ven Hechos capítulo 18 del versículo 1 al 4, él venía de Atenas de haber ido al Areópago, donde presenta, en ese lugar donde había un monumento, una mesa vacía, donde se decía al Dios no conocido, y ahí es donde él presenta al Dios no conocido, y parece que muchos no le hacen caso, y eran unas 2 o 3 personas que le hacen caso allá. Pero no es que él estaba frustrado porque habría tenido un posible fracaso ministerial allá, sino que él estaba diciendo sencillamente que ha venido a ellos a anunciar el testimonio de Dios, el Evangelio, no con excelencia de palabras. No estaba sintiendo menos por eso, como van a ver en otros más tarde cómo él explica. Pero el trasfondo de este pasaje es que cuando Pablo va a Corinto, en Corinto se encuentra en la sinagoga y predica el Evangelio y ellos los rechazan y se va de la sinagoga a la casa de un hombre que se llamaba Justo. Y luego en Hechos capítulo 19, cuando Pablo estaba en Éfeso, se entera que estaba también Apolos allá, o sea que Apolos había ido a predicar. Aparentemente Apolos era un hombre que exponía con bastante elocuencia la palabra de Dios, no solamente una persona que conocía la Biblia, pero parece que Apolos exponía elocuentemente la palabra de Dios y parece que eso le había atraído a la iglesia de Corinto. O sea, el problema de la iglesia de Corinto era un problema interesante acá. Cuando el apóstol Pablo empieza a escribir esta carta, está dirigiéndose para poder lidiar con estos problemas que tenía la iglesia. En primer lugar, la iglesia estaba dividida porque tenía una perspectiva equivocada y no práctica de lo que es la fe en el Señor Jesucristo. Así que el apóstol Pablo empieza a hablar y decir, escucho que hay entre vosotros discusiones, divisiones entre ustedes. Habla y también acerca de los problemas matrimoniales que había en Corinto, el capítulo 7, porque había mucha discusión respecto de cómo va a ser el matrimonio. ¿Cómo es que se van a separar? ¿Se van a divorciar? Y si se van a separar, ¿cómo van a quedar? Si la esposa es creyente, el esposo no es creyente, ¿cómo van a lidiar con esta situación? ¿Cómo van a vivir los creyentes? Estas situaciones se presentaban en la iglesia de Corinto. El día de hoy no vamos a responder estas preguntas, pero solamente los vamos a mencionar como trasfondo para entender lo que el apóstol Pablo está diciendo. Había también otro problema ahí, el problema de la libertad y la responsabilidad cristiana en la iglesia de Corinto. Algunos iban a comprar comida, carne sacrificada a los ídolos y comían normal. Y Pablo dice, el ídolo no es nada, puedes comer, no le hace nada. Y hay otros hermanos que se sentían afectados y decían, ¿cómo van a comer esta comida? Entonces Pablo también se dirige y lidia con el problema de la libertad cristiana. Lidia también con los dones espirituales. Muchos hermanos pensaban que algunos dones eran especiales, más especiales que los otros, y pensaban que tenían preeminencia dentro del ministerio del Señor. Lidia también con el asunto del orden dentro de la congregación. Parece que había un desorden en la congregación en Corinto. Y también lidia con el asunto de las ofrendas de amor a los santos. Y aparte, algunos parece que querían que Apolos vaya a predicar. Parece que les gustó la predicación de Apolos. Ahora querían y se estaban haciendo problema porque Apolos no estaba disponible para volver a Corinto. Pero en esto, el apóstol Pablo llega a la cúspide en el libro de Corintios, 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 1 al 5, que también hemos hablado cuando hemos dicho cuál es la buena noticia que proclamamos. Los corintios se habían desviado de su entendimiento del Evangelio
y de entender qué era el Evangelio, y se habían enfrascado en problemas entre ellos y se habían desenfocado de lo que es el Evangelio. Se ve que Pablo aquí les muestra a ellos que olvidarse del mensaje del Evangelio o de la buena noticia y concentrarse en las cosas carnales era la enfermedad de la que estaba sufriendo la iglesia de Corinto. Y por eso Pablo ahí les habla que Cristo murió, fue sepultado y el tercer día resucitó para volverles a hacer ubicar. Les estaba diciendo, esta es la razón por la que estamos reunidos. No es porque estamos invitando a un predicador especial, no es porque tenemos conflictos dentro de la iglesia. La razón especial es la buena noticia que tenemos en Cristo Jesús. Y olvidar esto realmente puede causar consecuencias a la congregación. Y su finalidad, prácticamente, cuando el apóstol Pablo va a Corinto, es anunciarles la buena noticia. Pero no va con palabras humanas, con expresiones especiales, no va con una buena retórica probablemente, no va para impresionar con su presencia, no va ni hablaba para ganar hacia él, atraer hacia él a las personas. Los corintios habían desviado el mensaje central del Evangelio para concentrarse en discusiones que nada tenían que ver con vivir la buena noticia por la fe. Pablo había ido a Corinto, pero no había ido a buscar personas que se enfoquen en él. Los que predicamos la palabra, los que predicamos el Evangelio, no necesitamos que nos miren a nosotros. Es cierto que podemos servir de ejemplo todos los hermanos, pero cuando nos miren mucho a nosotros, mejor hagámonos a un lado para que miren al Señor. Porque Él es el único perfecto. Él es el que murió en la cruz del Calvario. Por eso Pablo en este contexto está hablando de que había contiendas, de que había disensiones, y dice además el capítulo 1 que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y que el Evangelio es locura a los que se pierden. Y algunos se volvieron sectarios y algunos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolo, otros decían que eran de Cristo, estaban dividiéndose. Y allá Pablo escribe justamente esta porción de la Escritura, donde les coloca otra vez en su carril y les dice, no se trata de esto. Por eso Pablo les habla y les dice que no fue a ellos con palabras persuasivas o sabiduría humana para buscar adeptos o seguidores de su ministerio o de lo que ellos consideraban que debían hacer. Pablo no tenía su propia agenda, sino tenía la agenda del Señor Jesucristo. Hermanos, esto nos reflexiona en nuestros ministerios. El apóstol Pablo no fue a buscar gente que le siga, que le admire a él. Ese no es el punto central de la iglesia del Señor. Dice, no he ido a ustedes con palabras persuasivas, no he ido a ustedes, dice, anunciaros, dice, con excelencia de palabras de sabiduría. He ido a presentarles a Cristo y a este crucificado. O sea, ¿cómo nosotros proclamamos eficazmente las buenas nuevas? Hablando menos de nosotros y hablando más de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Puede servir nuestra experiencia en la vida cristiana de cómo hemos llegado al Salvador Jesucristo, así como lo hace el apóstol Pablo en varias ocasiones en el libro de los Hechos. Presenta su testimonio, pero que su testimonio presente a Cristo y a este crucificado. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, al tocar este tema de Corinto, el apóstol Pablo nos muestra cómo se predica efectivamente el Evangelio o la buena noticia. La predicación efectiva del Evangelio es presentando a Cristo y a este crucificado. Amén. Hermanos, cuando dice así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el Evangelio de Dios, Pablo está haciéndoles recuerdo el propósito de su viaje a Corinto, que era para anunciarles el testimonio de Dios, o sea, el Evangelio. Pablo no tenía otro propósito, el de buscar adeptos o su agenda propia. A veces los pastores tropezamos con eso en el ministerio. A veces en el ministerio alguien tiene su propia agenda, no la agenda del Señor. Y Pablo está diciendo esto, yo no he ido para formar seguidores hacia mí. He querido saber solamente Cristo y Cristo crucificado.
Y aquí dice que el propósito de su viaje era justamente presentarles a Cristo y Cristo crucificado. Hermanos, Pablo obviamente fue a Corinto a evangelizar, estaba en misión. Pero esto nos hace reflexionar también, hermanos. ¿Cuántos viajes hemos hecho en nuestra vida? Y la pregunta es, ¿cuántos de estos viajes han sido misioneros para predicar la palabra? Empieza el verano y yo veo cómo todos planifican una vacación. Y a veces tenemos tiempo para viajar, para hacer, yo digo, viajes antropocéntricos. Viajes centrados en uno mismo, en la satisfacción, en el disfrute, en el descanso, orientados a uno mismo. Pero aquí Pablo había decidido viajar a Corinto con una misión, con la misión de predicar el Evangelio. Y no presentarse a Él, sino presentar a Cristo y a este crucificado. Quiero hacerte pensar, hermano, ¿cuántas veces has decidido poner tu tiempo y tu dinero para entrar en misión y predicar la palabra del Señor? Hermanos, Corinto, los lugares donde el apóstol Pablo visitaba, si Dios nos da la dicha de poder ir a visitar en este tiempo, son lugares exóticos y bellos. Pero el apóstol Pablo, su misión era predicar la palabra de Dios, no era el disfrute. Así que entre tantos viajes que nosotros hacemos como familias, ¿por qué no pensamos en un viaje que sea cristocéntrico? En un viaje centrado en predicar el Evangelio del Señor Jesucristo a toda criatura. Hermanos, es el tiempo de salir, es el tiempo de ir a las personas y anunciarles el testimonio de Dios, las buenas nuevas, el Evangelio del Señor Jesucristo, que hace 2000 años el Señor Jesucristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Y hermanos, hay perdón de pecados, que se puede evitar las consecuencias eternas y temporales del pecado. Es tiempo de salir, hermanos. Es tiempo de ir y predicar la palabra de Dios. Es tiempo de ir a los edificios y apartamentos y a las plazas, a las ciudades, a las ferias y dar testimonio del Señor Jesucristo. Es tiempo de ir a nuestras propias familias y anunciarles la buena noticia, hermanos. Es tiempo de salir. Es tiempo de testificar a través de los medios sociales. Es tiempo de salir, hermanos. ¿Cómo usa los medios sociales? ¿Cómo usa el Facebook? Porque allá usted puede dar testimonio, pero usted puede tener un Facebook antropocéntrico, centrado en usted mismo. O puede tener un Facebook cristocéntrico, centrado en Cristo. Hermanos, en este tiempo Dios nos ha llamado a sabiduría para utilizar los medios que tenemos. Me he puesto a pensar en estos días, ¿cómo puedo hacer para pastorear la iglesia a través de los medios sociales? Y entonces es lo que hago. Por la mañana me levanto y chequeo. Porque se sabe la vida de las personas allá. Los que amablemente me han dado su amistad, yo puedo saber. Pero mandarles un texto con la palabra del Señor para animarles en su andar diario, en su vida cristiana. Y aquellos que no conocen al Señor, mostrarles el camino del Señor, evangelizarles, mandarles un texto que les puede hablar en su vida y hacerles acercar, es lo que demanda este tiempo, hermanos. Es tiempo de salir. ¿Cómo proclamamos eficazmente las buenas nuevas? Proclamamos presentando a Cristo y este crucificado. Y dice el apóstol Pablo, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque no fue con palabras destinadas a convencer por la forma en que se expresaba como persona, ni con palabras de sabiduría humana, sino con palabra de Dios. Pablo, por una parte, está diciendo que el anunciar el Evangelio no depende de cuán bien puedas articular las palabras, ni de cuánta sabiduría humana o aplicación de los conocimientos humanos puedes tener. Esto nos está hablando que aunque Pablo sabe, y además que existe la sabiduría humana y el conocimiento humano, este es irrelevante al tiempo de anunciar el testimonio de Dios, el Evangelio de la buena noticia. ¿Qué está diciendo Pablo?
toda esa elocuencia, todo ese conocimiento humano es irrelevante, porque el mensaje del Evangelio es mucho más que cualquier conocimiento humano, porque convence al hombre de justicia, juicio y de pecado, convence el corazón de la persona. Por tanto, cuando anunciamos el Evangelio, la mejor forma eficaz de anunciar es presentar a Cristo y Cristo crucificado. ¿Cuántos dicen amén? Pues me propuse, dice, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. No fue con ningún tema de palabras elaboradas y de sabiduría humana, sino que presentó al Señor Jesucristo, de cómo sufrió en la cruz y fue sepultado y resucitó conforme a lo predicho en las Escrituras. Eso es lo que significa. Nuestra predicación no debería desviarse hacia ningún tema, ni en nuestra persona. Debiéramos presentar abierta y valientemente al Señor Jesucristo, como los hechos ocurrieron hace 2000 años, y dejar que la persona responda por sí misma. En el versículo 1 al 2 vemos que Pablo anuncia el testimonio de Dios en su conocimiento del Señor Jesucristo y este crucificado. También vemos que las buenas nuevas no son para la retórica o sabiduría humana, sino para presentar al Señor Jesucristo. ¿Cómo proclamamos eficazmente las buenas nuevas? 1 Corintios 2, 1 al 2, que estamos hablando en este momento, nos responde presentando al Señor Jesucristo, enfocándonos en presentar al Señor Jesucristo en su sacrificio en la cruz. El versículo 3 al versículo 5 dice: y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, la pregunta otra vez dice acá: ¿cómo proclamamos eficazmente la buena nueva? ¿Sabe? Pablo responde y dice: en el poder del Espíritu Santo. Dice predicando, pero con el poder del Espíritu Santo y no con la persuasión humana. Porque finalmente el que persuade es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no te convence a ti en tu corazón, esa conversión no es auténtica, no es genuina. Pablo presenta su predicación con temor y temblor con el Espíritu Santo. Las buenas nuevas no son para persuadir con sabiduría humana, sino con el poder del Espíritu Santo. Y la primera parte del versículo 3 dice: y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. No es que el apóstol Pablo, como decíamos antes, venía de un fracaso ministerial de Atenas, sino que más bien estaba con un espíritu humilde, y así como él lo afirma en Efesios 6:5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, dice Filipenses 2:12, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocuparos de vuestra salvación con temor y temblor. O sea, Pablo está mostrando aquí una suma reverencia a lo que es el mensaje del Evangelio. Está mostrando reverencia a lo que es predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, con temor y temblor. No era un fracaso ministerial que le había pasado en Atenas, sino el respeto y el temor y temblor que le causaba predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que cuando dice él: estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, no se estaba refiriendo a un fracaso ministerial, más a la reverencia que todo creyente debe tener al momento de predicar la palabra del Señor. Pero ¿cómo proclamamos más eficazmente la buena noticia? Cuando dependemos del Espíritu Santo, cuando lo hacemos en el Espíritu Santo. Cuando dice anunciaros el testimonio de Dios, se refiere al anuncio del Evangelio, la buena noticia, o sea, el anuncio del Evangelio y esta buena noticia en la debilidad humana, no pensando que nosotros somos los que convencemos con nuestra retórica, con nuestras expresiones, con nuestra elocuencia. Nosotros no somos los que convencemos, el que convence es el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo dicen amén? Y ni siquiera dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que con demostración del Espíritu y de poder. En su visita a los Corintios, evitó cualquier palabra de persuasión humana, y eso les estaba haciendo recuerdo a los corintios. Tantos problemas tenían, tantas dificultades tenían, y ahora les estaba haciendo volver
¿Para qué fue el apóstol Pablo a Corinto? ¿Para qué fue? Para predicarles el evangelio, pero no un evangelio que se dirija a Él, que le miren a Él como líder especial, sino a Cristo y a Cristo crucificado. ¿Y cómo se presenta el evangelio? Eficazmente. Se presenta presentando al Señor Jesucristo. Y segundo, aquí está diciendo que se presenta el evangelio eficazmente cuando dependemos del Espíritu Santo. Así que cuando evangelizamos, nos interesa lo más importante, depender del Espíritu Santo. Es necesario hablar del Señor Jesucristo y confiar en el poder del Espíritu Santo para convencer. Mire lo que dice Juan 16, 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, yo os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El Señor Jesucristo describe el rol del Espíritu Santo para convencer a las personas. Aquí en ningún momento menciona que nuestra elocuencia, nuestras palabras de sabiduría humana son las que convencen a la persona para volverse a Dios y aceptar el Evangelio del Señor Jesucristo. En ningún momento el Señor dice acá, dice, el Espíritu Santo, el Consolador, va a venir y dice, para convencer de justicia, dice. Primeramente dice de pecado. De pecado dice, por cuanto no creen en mí. ¿Sabe qué está diciendo el Señor aquí? El más grande pecado que uno puede cometer, si es que hay tamaño, en este caso no hay tamaño, pero el pecado está diciendo que es no creer en el Señor Jesucristo. Está diciendo, por cuanto no creen en mí. De pecado, por cuanto no creen en mí. Es pecado no creer en Cristo. Pero me dicen, pastor, yo creo. Una cosa es decir, yo creo. Una cosa es aprobar que crees. Pero otra cosa es rendirte al Señor para vivir cada día de tu vida obedeciendo su palabra. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Entonces, es pecado no creer y obedecerle al Señor. Eso es lo que está diciendo aquí. Y el Espíritu Santo es el único que convence de pecado. No hay retórica, no hay palabras, no hay nada que le pueda a usted convencer. Y la otra cosa dice de justicia. Por cuanto voy al Padre. Porque en la cruz Dios ha castigado el pecado que el Señor ha tomado por nosotros, porque es la justicia. Pero que el Señor murió por nuestros pecados, fue a la tumba. Pero la justicia de Dios dice, este hombre ha muerto por todos los pecados, lo he castigado, pero no puede quedar en la muerte porque él nunca ha pecado. Entonces la justicia de Dios otra vez los resucita. Esa es la justicia de Dios. Y solamente el Espíritu Santo convence de eso, de pecado y de justicia, de que Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó, se ve la justicia de Dios. Y de juicio dice, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Está diciendo, los que no creen van a ir al infierno, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El que no está con el Señor está con el enemigo y ya ha sido juzgado. La condenación viene, pero de eso solamente el Espíritu Santo puede convencer, hermanos. Aquí no está hablando de religión. Aquí no está hablando de una institución organizada. Aquí está hablando de una relación personal que todos necesitamos con el Señor Jesucristo. Esto tiene que suceder en la evangelización. No tenemos que pensar que cuando las personas escuchan el Evangelio y a veces no se vuelven a Él, no hemos hecho nosotros un buen trabajo de evangelización. De nosotros es anunciar la palabra y del Espíritu Santo es convencer. Hermanos, es tiempo de salir. Es tiempo de ir y predicar la palabra de Dios de las diferentes maneras posibles. Porque nuestro rol es anunciar la palabra. Pero el rol del Espíritu Santo es convencer. ¿Cómo proclamamos eficientemente las buenas nuevas? Proclamamos confiando en el Señor Jesucristo y en el trabajo de su Espíritu. La verdad es que el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no les convence, nosotros tampoco podemos hacerlo. Y a pesar de que podamos exponer bien la palabra de Dios, si el Espíritu Santo no les convence, nadie les convencerá. Mi pregunta es, ¿quién te ha convencido, hermano? ¿Cuál es la razón por la que vienes aquí? ¿Tienes el convencimiento del Espíritu Santo?
O alguien te ha traído aquí y porque te ha traído aquí te sientes bien aquí. Pero aquí está la Biblia hablando de un asunto de salvación, de un compromiso personal con el Señor Jesucristo. No se trata de ser fiel asistente a este servicio, que nos encanta, por supuesto, a mí como pastor me encanta eso. Pero yo no soy el que reparte salvación. Es Cristo, hermano. Deja que el Espíritu Santo te convenza. Que no sea por la forma que vengas aquí, sino por la convicción de tener a Cristo en tu corazón. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí Pablo explica la razón por la cual él no quiere ser elocuente ni persuasivo, porque muchas personas pueden venir por la persuasión del apóstol Pablo a la iglesia, podían haber ido, parece que así fue en Corinto, fueron a Corinto porque Pablo les expuso la palabra del Señor, y porque yo soy de Apolos, dice el otro dice, no, yo soy de Pablo, el otro dice, yo soy de Cristo. Dice, ¿está Cristo acaso dividido? Yo no he ido a predicarme a mí mismo. ¿Qué tiene que ver que crean en mí? Dice Pablo. ¿Qué tiene que ver? Finalmente, a ti no te ha convencido entonces el Espíritu Santo, te ha convencido Pablo. Estás perdido porque Pablo no salva. ¿Por quién vienes a la iglesia? ¿Por tu mamá? ¿Por tu papá? ¿Por tu esposo? ¿Por tu esposa? ¿Por tu tío? ¿Por tu tía? ¿Por tu abuelito? ¿Por tu abuelita? ¿Por quién vienes a la iglesia? ¿Quién te ha convencido a venir a la iglesia? Deja que el Espíritu Santo del Señor te convenza, mi querido hermano. Porque no hay garantía en tu tío, en tu tía, en tu hermana, en tu hermano, en tu papá, en tu mamá, porque ellos no son el Salvador Jesucristo. Tienes un negocio personal con el Señor Jesús de entregarle tu vida para salvación y para vida eterna, para evitar las consecuencias eternas del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Si no estás seguro de tu decisión, deja que el Espíritu Santo te convenza esta tarde. Entrégale tu vida al Señor Jesucristo. Hermanos, en estos dos versículos del 3 al 5, dice, el apóstol Pablo presenta su predicación con temor y temblor con el Espíritu Santo. Hermanos, las buenas nuevas no son para persuadir con sabiduría humana, sino con el poder del Espíritu Santo. Entonces, volviéndonos a preguntar, ¿cómo proclamamos eficazmente las buenas nuevas? La respuesta, en el poder del Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo y no por persuasión humana. Hermanos, este edificio que tenemos aquí es lindo. Es uno de los mejores que yo he conocido donde he servido al Señor. He empezado sirviendo al Señor en una iglesia bien pequeñita, allá en la selva, en el oriente boliviano, en San Ignacio de Mojos. Salgo del seminario y un pastor que ya estaba muchos años me dice, Juan, ¿cuáles son tus planes? Me dice, no tengo planes todavía. Yo tengo, me dice. Hay una iglesia que no tiene pastor, ahí en el Beni. Yo era soltero, todavía no era casado con Lili. Estamos enamorando todavía con Lili. Ahí estamos saliendo. Un poquito antes ya de casarnos. Entonces me dice, ¿por qué no vas a esta iglesia? Yo le digo, bueno, voy. Y llego, era la selva. Entonces, hermanos, y les digo a los hermanos cuando llego allá, después de un viaje largo, y les digo, hermanos, muéstrenme dónde es el templo. Me llevan al templo. El templo no tenía ventanas porque hace mucha calor. Y me dice, entonces yo le digo, preparé el templo para el servicio de esta noche. Ya me dan las llaves, voy. Y entro para limpiar, para barrer. Era chiquita la iglesia, bien chiquitita. Y había una arañota de este tamaño, hermana. Yo del altiplano de Bolivia, donde ni siquiera hay moscas. Salí corriendo de aquel lugar. Asustado porque no sabía cómo lidiar con eso. Hermanos, este edificio es lindo, pero que no sea la razón por la que vengas, sino tu convicción en Cristo. Amén. Hay lugares donde se puede ser discípulo del Señor, donde hay arañas y hay víboras, y ahí es donde uno se congrega. Nada tiene que ver el lugar, pero si tenemos este lugar, daremos gracias al Señor, somos bendecidos, ¿verdad? Pero miraremos la verdadera convicción
de cómo uno proclama más efectivamente la palabra de Dios y lo hace primeramente presentando a Cristo y a este crucificado, y segundo en el poder del Espíritu Santo, porque uno no tiene capacidad de convencer a nadie. Entonces Pablo está diciendo, mire las cosas de fondo, no mire las cosas de forma. No mire las cosas de forma. Este edificio es lindo y bonito, pero no hay diferencia delante de Dios con aquel pequeño templito que encontré en San Ignacio de Mojos. Hermanos, Pablo anuncia el testimonio de Dios en su conocimiento del Señor Jesucristo y este crucificado, y presenta su predicación con temor y temblor en el Espíritu Santo, porque él tenía reverencia por el Evangelio. Las buenas nuevas no son para la retórica sabiduría humana, sino para presentar al Señor Jesucristo. Las buenas nuevas no son para persuadir con sabiduría humana, sino con el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo proclamamos eficazmente las buenas noticias? Presentando al Señor Jesucristo, enfocándonos en presentar al Señor Jesucristo y a este crucificado, en el poder del Espíritu Santo y con el poder del Espíritu, pero no con la persuasión humana. Hemos visto que Pablo presenta el testimonio de Dios en el Señor Jesucristo con temor y temblor en el Espíritu Santo. Y que las buenas nuevas presentan al Señor Jesucristo en el poder del Espíritu sin necesidad de la retórica y la persuasión de la sabiduría humana. Por tanto, el creyente presentará las buenas nuevas, presentando al Señor Jesucristo con la ayuda del Espíritu Santo y no la persuasión humana. Esto es lo que enseña el apóstol Pablo y se los dice a los corintios, a los de Corintio, para que ellos sepan que todos los problemas que están teniendo, dividiéndose, haciendo problemas entre ellos en sus matrimonios, en el servicio, en el orden, todos los problemas que están teniendo, cuando se vuelven al verdadero evangelio y predican como es, no hay tiempo para tener problemas, hermano. Si usted tiene problemas, predique el evangelio, va a estar bien ocupado. No hay tiempo para estar mirándonos qué estamos haciendo el uno al otro cuando estamos predicando la palabra de Dios. Hay almas por salvar, hermanos. Hay muchas personas que están sin esperanza y sin Cristo. Es tiempo de salir. No nos concentremos en nosotros mismos. No llevemos una vida centrada en nosotros mismos. Llevemos una vida cristocéntrica. Hermanos, el evangelio es una actitud del creyente. El creyente debe ser siempre un evangelista. Debe caminar con los folletos, Nuevos Testamentos en los bolsillos, en la cartera las señoras, en sus teléfonos inteligentes con la palabra de Dios. ¿Cómo compartir el plan de salvación? Hábleles de Cristo a aquel que se sienta al lado de usted en el bus. Mientras aquel está esperando en la fila, háblele del Señor, déjele un folleto, invítele a la iglesia que venga a escuchar la palabra de Dios, hermano. Es tiempo de salir. No hay tiempo de pelear cuando estamos ocupados en el reino de Dios. El Señor dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Hermano, no es pescador aquel que sabe de pesca y no sale a pescar. Podemos dominar la pesca, pero si usted no sale a pescar, no es pescador, no es discípulo del Señor. Él ha dicho, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero Él es el que convence, pero Él nos necesita a nosotros para ir. Amén. Así que traiga a su vecino, dele un ride, tráigalo aquí, que escuche la palabra del Señor. Traiga a sus amigos, invite a sus amigos, hábleles del Señor, invítelos por Facebook, invíteles por los medios sociales, muéstreles que necesitan de Cristo, hermano. Es tiempo de salir. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias, Señor, por el evangelio. Te damos gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas. Y queremos, Señor, orar a ti el día de hoy. Y nos damos cuenta, Señor, que el anunciar las buenas nuevas no son por nuestra retórica ni nuestra sabiduría humana, sino para presentarte a ti, Señor nuestro. Y nos damos cuenta, Señor, que las buenas noticias no son para persuadir por nuestra humana sabiduría, sino en el poder de tu Espíritu. Padre, nos damos cuenta, Señor, que cuando evangelizamos debemos presentar a tu unigénito Hijo, el Señor Jesucristo,
Debemos enfocarnos en Él y en su sacrificio en la cruz. Nos damos cuenta, Señor, que cuando evangelizamos, lo debemos hacer en el poder del Espíritu y no confiar en nuestra persuasión humana. Te damos gracias por el apóstol Pablo, que presenta, Señor, el Evangelio, las buenas noticias, en temor y temblor, con reverencia, Señor, en el Espíritu Santo. Él nos hace entender que presentar la buena noticia es presentar, Señor, a ti en el poder de tu Espíritu, sin la necesidad de las cosas adicionales que nosotros podamos hacer. Padre, ayúdanos a nosotros, los creyentes, Señor, a presentar la buena noticia, presentando exclusivamente al Señor Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quisiera que se pongan de pie. Y no quiero terminar sin invitar a aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Pero si usted no conoce al Señor Jesús y el día de hoy Dios le ha tocado su corazón y usted quiere venir, convencido usted mismo, no porque nadie le ha dicho, sino porque usted quiere decidir por sí mismo, el día de hoy puede tomar su decisión. Le voy a pedir que allá donde está, levante su mano y después del servicio vamos a orar. ¿Ok? ¿Hay alguien que esta mañana, esta tarde ya, quiere entregarle su vida al Señor por convicción propia? ¿Hay alguien? Que tal vez hay alguien que ha hecho antes, pero no lo había hecho correctamente. Tal vez hoy lo quiera hacer bien, con convicción, con el convencimiento del Espíritu Santo. Si a esta persona le vamos a guiar en su oración. ¿Hay alguien en esta tarde? ¿Hay alguien? Bien. Pero de todos modos tienen el tiempo para acercarse. Al final de este servicio yo voy a estar aquí adelante y vamos a orar. Una vez más vamos a dar gracias. Padre bueno, te damos gracias, Señor, otra vez por tu palabra. Te damos gracias por el apóstol Pablo, que nos habla, Señor, acerca de cómo debemos presentar el Evangelio. Y ahora queremos encomendarnos en esta semana para que podamos andar, Señor, en tu camino. Y acabando esta serie, Señor, podamos evangelizar. Es tiempo de salir, es tiempo de alcanzar a aquellos que están sin ti. De todas las lenguas, de todas las naciones, los que hablan inglés, español y los otros idiomas que viven aquí en los Estados Unidos, que podamos alcanzarlos. Señor, que esta sea nuestra respuesta a tantos grandes cambios que están habiendo en nuestra nación. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dense un abrazo de paz y vayan y evangelicen a todo el que encuentren en su camino. Háblenles del Señor. Que el Señor les bendiga.